Buenas, mi nombre es Sergio Falcón Domínguez y les voy a hablar sobre la materia Control Estadístico de la Calidad. El maestro Miguel Ángel Carrizal Cano es el que nos la está impartiendo. Y la unidad 1 trata sobre la teoría general y herramientas básicas. Los conceptos e importancias de la calidad. La calidad se conforma de 4 principales puntos, los cuales son competitividad, productividad, variabilidad y mejora. Antes debemos saber que la calidad es el juicio que el cliente tiene sobre un producto o servicio, resultado del grado con el cual un conjunto de características se ven implicados en ese producto y cumplirán con sus respectivos requerimientos. También la calidad la podemos definir como el grado en el que un conjunto de características de un producto cumple con sus requisitos, debiendo entender el producto en un sentido genérico como el resultado de un proceso. Otras definiciones se han referido a la calidad, ahora de la perspectiva del cliente. Esta nos dice que la calidad es alcanzar y superar las expectativas de nuestros clientes la primera vez y todas las demás. American Express. Y otra que es la calidad significa proveer a nuestros clientes externos e internos de productos y servicios innovadores que satisfagan plenamente sus requerimientos ranjeros. La importancia de la calidad es, es una condición que debe tener todo servicio para conseguir mayor rendimiento en su actividad y durabilidad, cumpliendo con normas y reglas necesarias para cumplir con las necesidades del cliente. La calidad dentro de una empresa es un factor importante que produce satisfacción a sus clientes, empleados y accionistas, y dota de herramientas prácticas para una gestión integral. En la actualidad es necesario cumplir con los estándares de calidad para poder competir en un mercado cada vez más exigente. Esto claro que hay muchas más empresas que se dedican, por ejemplo, a la construcción de televisiones. Eh, Al salir más empresas, estas tienen que ofrecer mejores estándares de calidad para que ahora sí los clientes vean que si son mejor en materiales o en materia prima, sean un atractivo bueno para los clientes. Esto es lo que cada empresa pues trata de tener como objetivo, una muy buena calidad para el cliente. En la calidad existen dos variables, una de entrada y una de salida. Las de entrada son las que definen la condición de operación del proceso e incluyen las variables de control y las que, aunque no son controladas, influyen en el desempeño del mismo. Y las de salida son las características de la calidad en las que se reflejan los resultados obtenidos en un proceso. A continuación puse un ejemplo, el cual pues nos dice que proveedores nos mandarán a diseño, planeación y compras. Estas a su vez se verán implicados en la primera, segunda etapa hasta la etapa N, ¿no? Hasta la etapa final. De estos se generan productos y servicios que o pueden ir al cliente o a su vez se regresan para una voz de proceso, una realimentación o una especificación. Al igual en productos, que será la voz del cliente el que pueda cambiar el diseño o una transformación o algún proceso. Los costos de calidad representan la diferencia entre los costos reales de un producto o servicio y el costo reducido. Si no hubiera la posibilidad de un, de un servicio por debajo de los estándares, fallos de productos o defectos de manufactura. El objetivo de estos son facilitar los esfuerzos de mejora de calidad enfocados a oportunidades de reducción de costos operativos, atacar los costos de falla tratando de eliminarlos, invertir en las actividades adecuadas de prevención, y por lo cual existen diferentes tipos, los cuales son costos de prevención, costos de evaluación, costos de falla interna y costos de falla externa. Los costos de prevención son los costos de todas las actividades específicamente diseñados para prevenir fallas de calidad en productos o servicios, por ejemplo, revisión de nuevos productos, planeación de la calidad, manuales, procedimientos, etc. Los costos de evaluación son los costos asociados con las actividades de medir, evaluar y auditar los productos o servicios para asegurar su conformancia a los estándares de calidad y requerimientos de desempeño. Por ejemplo, inspecciones con el proveedor y en recibo, pruebas e inspecciones en proceso y el producto terminado. Los costos de falla interna son los costos resultantes de un producto o servicio no conforme a los requerimientos o necesidades del cliente. Antes
embarque del producto o la realización del servicio, por ejemplo, los desperdicios o los retrabajos. Los costos de falla externa son los costos resultantes de productos o servicios no conformes a los requerimientos o necesidades del cliente, después de la entrega del producto o durante y después de la realización del servicio, por ejemplo, proceso de quejas y reclamaciones del cliente o devoluciones del cliente. La cadena cliente-proveedor se define como la relación que existe entre las personas beneficiarias de un proceso o compradores, los podemos llamar clientes, y los que crean las entradas o entregan el resultado de dicho proceso, los proveedores. Dentro de esta relación o cadena entran todas las actividades que dan un valor añadido al producto o servicio que la empresa comercializa. Estos productos o servicios pasan por distintas fases, desde que son entradas hasta que se transforman en los definitivos llamados salidas, que son el producto o servicio final que es comprado por el cliente. Uno de los objetivos primordiales de la relación entre el proveedor y el cliente es que el consumidor final recibe un bien o servicio con el cual queda completamente satisfecho. Dos tipos de cadena de cliente-proveedor sería la cadena de cliente-proveedor externa, es la que se forma proveedor, organización y cliente. La organización puede ser el cliente o proveedor, dependiendo de si recibe o suministra el producto. La cadena de cliente-proveedor interna es la que está formada por las distintas actividades de la organización. Cada una genera un resultado que a su vez llega al empezar la actividad siguiente y así de forma sucesiva. Por ejemplo, una empresa que fabrica y comercializa botellas de vidrio, sus clientes son quienes después venden sus bebidas dentro de estas botellas y su proveedor de vidrio es una empresa externa, por lo tanto el proceso sería el siguiente: empresa de vidrio a empresa fabricante de botellas, la denotaríamos con una B, y la empresa de bebidas con una C, que sería el consumidor final. De este modo, una cadena cliente-proveedor podría ser la que existe entre la empresa A, proveedor de vidrio, y la empresa de botellas B, cliente, o la que existe entre la empresa B, proveedor de botellas, y la empresa C, clientes, y ambas serían externas, ya que son empresas diferentes las que participan en ambos procesos. En la primera relación, empresa A y B, los elementos del proceso serían los siguientes: inputs o entradas, sería el vidrio que la empresa A suministra a la empresa B, son las entradas que después serán transformadas para convertirse en outputs o salidas. Actividades transformadoras: una vez que la empresa B tiene el vidrio, debe transformarlo en botellas, para la cual tendrá un proceso interno con este objetivo basado en distintas actividades. Las salidas: cuando la empresa B crea las botellas, estas pasan a ser de salidas u outputs, que después serán las que se venden en las empresas. C. El método de evaluación: durante todo el proceso ha de medirse la eficiencia de las partes o la eficacia. Además de una vez se venda el producto, hay que llevar a cabo medidas con el fin de evaluar cómo ha quedado el cliente satisfecho. La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por la persona que analiza para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la finalidad de buscar información que será útil a una investigación en común. Dado que los datos proporcionados, las bases para los juicios y las acciones, las razones para la recolección de estos pueden clasificarse de la siguiente manera: el entendimiento de la situación actual, el análisis de problemas, el control del proceso, el trabajo, la investigación de operaciones y el juicio de la aceptación de rechazo. El método de obtención de datos: existen dos métodos generales para la toma de datos estadísticos: por observación discreta y por medios de preguntas verbales o escritas. Este último se emplea en la administración, las empresas de investigación de mercados y las encuestas de opinión pública. En la mayoría de los casos, en control de calidad se emplea el método de observación directa, es decir, que o bien el artículo en cuestión es calificado como bueno o malo, según el indicador del instrumento
de medida, o bien se le atribuye a un valor numérico específico dado por el instrumento. Al primero se llama inferencia del atributo y al segundo inferencia del variable. Existen varios métodos de muestreo y la elección apropiada dependerá de las circunstancias de cada caso. Los tres métodos que pueden emplearse se denominan aleatorio, aleatorio estratificado y sistemático. Por ejemplo, para poder llegar a conclusiones, un estudio sobre la eficacia de la profilaxis necesita datos sobre cuándo se inició el tratamiento, su intensidad, la proporción de dosis recetada, que de hecho se administró y resultado de valoraciones de la función articular o de la calidad de vida. Estos datos pues se pueden obtener de los diferentes métodos ya antes mencionados. Las herramientas administrativas. Estas nos ayudan a obtener diferentes resultados y diferentes objetivos. Están conformadas por diagramas de afinidades, diagrama de relaciones, diagrama de árbol, diagrama matricial, diagrama de flujo y tormenta de ideas. El diagrama de afinidad es la más innovadora de las 7 herramientas y gestión y derivada del método Cajot desarrollado por el Dr. Kawakita Hiro. Es una herramienta para aplicar un grupo y permite abordar un problema complejo y muy poco definido inicialmente. Es una técnica de grupo que ayuda a entender la estructura de un problema global mediante el análisis de las afinidades verbales. Para poder aplicar esta técnica es preciso contar con el siguiente material, que son las tarjetas tamaño 6 aproximadamente, cinta adhesiva o bien post-it, clips o sobres, un tablero grande en el que se puede escribir y adherir las tarjetas. A continuación se presentan una serie de pasos. El primer paso es definir lo más exactamente posible el problema o el asunto que se va a tratar. A continuación de cada uno de los integrantes del grupo va escribiendo las ideas relacionadas con el problema tratado en las llamadas tarjetas de datos verbales. Este paso puede combinar con una tormenta de ideas que permite que más fructífera la generación de estas tarjetas. Aquí un paréntesis, entre más herramientas metamos en este diagrama, más eficiente será, por lo cual aquí mencionamos la tormenta de ideas, que más adelante la vamos a ver, pero de igual forma nos ayudaría bastante. Una vez preparadas las tarjetas de datos verbales, se adhiere al tablero y se pasan revistas por todos los asistentes. Al pasar revistas puede dar lugar que alguno de los asistentes pueda aportar alguna tarjeta más, que se incluirá con el resto. El proceso de agrupamiento por afinidad continúa hasta que ya no es posible crear más tarjetas de afinidad ni incorporar más tarjetas de datos verbales a las tarjetas de afinidad existentes. Y pues a continuación se muestra un ejemplo de una tienda departamental de clientes, el cual pues nos dice 3 ramas: producto, instalación y servicio, el cual pues tiene sus subcampos, que es variedad, precio, estado, presentación, moda y accesorios para producto. La instalación pues sería el estado, la limpieza, la iluminación, la música, el clima agradable, espejos. Y para el servicio pues sería la rapidez, la amabilidad con la que responde, la disponibilidad, la información, la personalidad y las ofertas. El diagrama de relaciones es una técnica utilizada en econometría para visualizar la relación causa-efecto en indicadores económicos y también en análisis de sistema para visualizar la relación entre los diferentes componentes de este. Es una técnica aplicada a diferentes en grupos que genera un mapa de posibles relaciones cualitativas causa-efecto entre diversos factores y un problema determinado y de dichos factores entre sí. Por lo tanto, resulta útil para definir las conexiones lógicas que en el diagrama de afinidad están implícitas. Aquí pues podemos, con el diagrama de relación podemos complementar el diagrama de afinidad, ¿no? Con esto. Identificar las relaciones entre las diferentes causas de un problema, seleccionar la causa última del problema, descomponer un problema global en 2 o más subproblemas desconexos y aplicar la técnica del diagrama de relación. Para esto es preciso contar con lo siguiente, pues que también sería tarjetas tamaño 6 aproximadamente, cinta adhesiva, un tablero grande y para poder adherir las tarjetas. Análogamente al caso anterior, el primer paso es definir lo más exactamente posible el problema o el asunto que se va a tratar. A continuación se muestra un ejemplo, por ejemplo, nuestra
idea principal sería manufactura, el cual pues estaríamos agregando sus tarjetas, que serían planeación, tiempo de ciclo, toma de tiempo y flujo de una pieza. Sería nuestro ejemplo para el diagrama de relaciones. El diagrama de árbol deriva de técnicas utilizadas en ingeniería de fiabilidad y en análisis de valor. Es una técnica aplicada preferentemente en grupos que ayuda a pensar sistemáticamente sobre cada aspecto de la solución de un problema y el logro de un objetivo. Existen dos tipos de diagrama de árbol: el desarrollo de factores que afectan un problema y desarrollo de posibles soluciones a un problema. Existen diferentes pasos, el cual los vamos a mencionar. Para poder aplicar este diagrama de flujo, pues el primer paso es realizar una definición clara del problema que se va a estudiar. El siguiente paso es descomponer el primer nivel del árbol. Para ello se puede recurrir a técnicas que nos podemos ayudar, como la tormenta de ideas, diagrama de afinidad, etc. O realizar el análisis directamente plasmando el resultado de este en el diagrama de árbol. El siguiente paso a esto es continuar el análisis del siguiente nivel. La sistemática es la misma en el caso anterior, pero en este caso la definición del problema a analizar son cada una de las ramas anteriores. El proceso debe proseguir hasta que no sea posible descomponerlo en más ramas o no sea útil continuar en la descomposición. Una vez terminado el diagrama, es preciso revisar para poder comprobar la constancia general y que no se haya pasado por alto ningún elemento importante. Si es necesario realizar correcciones y cambios, pues se realizan. Y a continuación se muestra un ejemplo de una comunicación interna de una planta. Más que nada, pues es un ejemplo muy fácil, el cual nos pone mensaje, que nuestro mensaje principal. Si llega, pues lleva a otra rama que llega y otra que llega también. Pero esta puede determinar a no llegó, a llegó y a no llegó. Se divide en diferentes ramas, lo cual en su segunda estación, por así decirlo, también podemos obtener la de no llegó, la cual puede suscitar en un llegó, a su vez un no llegó o no llegó, y también podemos obtener el no llegó, que llegó y no llegó. El diagrama matricial proporciona una visión gráfica entre las relaciones de los distintos factores en un problema. Es una técnica aplicada preferentemente en grupo que muestra la relación entre factores, causas y resultados. Existen diferentes tipos, como el tipo L. Este se relaciona con dos tipos de factores. El ensamble es una simple tabla. El tipo T. Este se relaciona con un tipo de factor con otros dos, A contra B y A contra C. La relación entre A y C nos indica. Tipo Y. Relación entre sí tres tipos de factores, por ejemplo A contra B, A contra C y B contra C. El tipo X relaciona entre sí cuatro tipos de factores, 2 a 2, que bien podemos determinar como cuatro matrices de tipo L. Ejemplo, a continuación mostramos un ejemplo de diagrama matricial, el cual pues nos está poniendo tres tipos de pizza, ¿no? La Little Caesar, la Mamma Mia y la Betuconis, ¿no? En este caso pues tenemos sabor, calidad, variedad, precios y promociones, en lo cual pues todas en una matriz pues se ponen las cualidades de estas pizzerías, ¿no? En este caso pues indicamos que la relación fuerte pues son los que tienen las bolitas llenas, la relación media que son las bolitas sin llenar, y la relación débil que son triángulos, ¿no? En las cuales pues se van a ir expresando debidamente en su barra de características. El diagrama de flujo es un proceso. Correctamente es necesario conocerlo con todo a detalle. Una técnica muy útil para representar un proceso es plasmar y pues se plasma en un diagrama de flujo. Existen muchas técnicas para realizar un diagrama de flujo. Se recomienda utilizar diagramas lo más simple posible y con una paleta de símbolos reducida, lo que más facilitará su interpretación por los menos iniciados. En caso de que la empresa no esté estandarizada en la modalidad de diagrama de flujo a emplear, debe acordar por el propio grupo de mejora. En este caso, pues el diagrama de flujo es muy utilizado en diferentes
diferentes empresas para una mejor obtención de resultados visuales o de resultados comprensibles, más que nada porque al momento de que nosotros empezamos con el diagrama de flujo, vamos realizando, por ejemplo en este caso, es un diagrama de flujo aplicado a una celda de trabajo. Aquí iniciamos, en este caso pues pasamos al siguiente, que es el proceso avisar de falla en la estación. Después revisaremos la estación del trabajo, por ejemplo, y después entraremos en un if, que sería el tipo de falla eléctrica. Si es sí, consultaremos el instructivo de uso de, por ejemplo, la empresa donde está aplicando Workstation y se redirigirá a abrir CPU. Si no, solamente abrirá el CPU y continuaremos con revisar el ventilado. En este caso, pues documentaremos el tipo de falla, si es sí, y si no, pues sería fin. Concluiríamos con el proceso de una manera muy visual y pues muy fácil, ¿no? Para eso nos ayudaría lo que es el diagrama de flujo. La tormenta de ideas, en cambio, para conseguir la coordinación de un grupo en la generación de ideas, se utiliza la técnica de tormenta de ideas o brainstorming. Es una técnica de grupo que permite la generación de un gran número de ideas sobre un tema prefijado. Con la aplicación de la tormenta de ideas se consigue potenciar la participación y creatividad de un grupo de personas para un objetivo común, por ejemplo, selección de un problema que se vaya a resolver por grupo, búsqueda de posibles causas del problema e identificación de posibles soluciones. Completar las distintas visiones de un problema de modo que vislumbre nuestra perspectiva. Cohesionar el grupo aumentando su grado de compromiso con las conclusiones. La aplicación de la tormenta de ideas es sencilla y se basa en nombrar un moderador, definir tema, objeto de la reunión. Cada participante aporta ideas por turnos. El respeto mutuo, nada es una tontería, y utilización de las ideas aportadas por otros para generar una nueva idea. Preparación de un listado resumen de las ideas aportadas. En caso de que sea preciso seleccionar una sola idea entre todas las aportadas, puede realizarse mediante votación. Si el número de ideas a votar es reducido, por ejemplo 3 o menos, puede hacerse por votación directa. Y pues a continuación se muestra un ejemplo de tormenta de ideas, el cual pues el tema central sería proyecto agroforestal. En esto pues ingresos por venta de madera, reforestación, ingresos por venta de leña, autoconsumo de madera y leña, incremento rendimiento de maíz con rompevientos, mejoramiento del abastecimiento de agua, áreas plantadas, incremento de cortinas rompevientos, participación de las mujeres, y todas las ideas se van dando por turnos y diferentes personas, las cuales ayudan a completar esta tormenta de ideas. A continuación, el siguiente punto, que es ¿por qué? ¿Por qué? Este pues nos dice que usar la herramienta de por qué es muy simple y efectiva. Puede ser una clave para determinar la causa básica de un problema al enfocarse hacia el proceso más que hacia las personas. El procedimiento, es decir, el problema en términos específicos, para entonces preguntar por qué, se podría tener que preguntar por qué 3 veces o más para llegar a la causa básica. Por ejemplo, el ejemplo de usar por qué es el espejo roto cuando el cliente lo recibe. En este caso, pues, sería por defecto de maltrato por personal interno, maltrato por el personal de reparto, defecto de fabricación, deficiencia en embarco, y pues más que nada pues nos estaríamos adentrando en materiales defectuosos, en especificaciones indebidas, cadenas de distribución deficientes, y pues todas podrían llegar al personal incorrecto entrenado, ¿no? Y pues de estas pues se derivan más, por ejemplo, el bajo presupuesto, y podríamos preguntar por qué. Y pues por eso nos sirve el por qué, porque entre más preguntemos el por qué, se seguirá empleando otra idea. El cómo es una técnica muy similar al por qué, y se puede enlazar junto con esta para llegar más a fondo a la raíz de un problema. Así que las podemos mezclar o las podemos unir, complementar entre sí para hacer una mejor solución. Al realizar esta técnica se hace un
Uso de diagrama preguntando cómo en lugar del por qué. A continuación presento una serie de pasos, una serie de cuestiones que les podemos utilizar tanto en el cómo como en el por qué. Un moderador, el primero es un moderador debe reunir a ciertas personas que él cree que son esenciales para resolver el problema. El segundo es posteriormente el moderador debe la razón de su llamado y explicar de lo que consiste el método. Ahora que el equipo de trabajo elige alguna consecuencia del problema y da su punto de vista para suprimir esa consecuencia en base a la pregunta ¿cómo? Aquí podemos hacer uso de la herramienta de lluvia de ideas para que sea un poco más entendible esta causa. Como, como la herramienta de por qué, al igual que este esquema, no se abordan más de 5 cuestionamientos de cómo. Ya por último se interpreta la mejora o solución de equipos y posteriormente se da la conclusión que se obtuvieron. El siguiente punto es W1H. Esta es una herramienta de análisis que apoya la identificación de los factores y condiciones que provocan problemas en los procesos de trabajo o la vida cotidiana. Cuando identificamos un problema y preguntamos varias veces por qué, la respuesta nos muestra una jerarquía vertical de problemas, en donde la primera respuesta es el gran problema, a partir del cual se puede identificar una serie de condiciones que lo crean y que se relacionan entre sí. Esta serie de condición problema muestra un esquema más claro de lo que es el verdadero problema. 4 de las W, quién, qué, dónde y cuándo, y la H se emplea para comprender los detalles, analizar las inferencias y el juicio para llevar a los hechos fundamentales. La última W, ¿por qué? Se puede preguntar 5 veces, así que se puede profundizar para llegar a la esencia de un problema. Por ejemplo, what, qué, who, quién, when, cuándo, why, por qué, where, dónde y how, cómo. En la empresa de ensambles de la región se está implementando un proyecto de mejora de todos los procesos de un cliente específico. Todos los números de parte perteneciente al cliente, por ejemplo Sony, son analizados detalladamente. En la celda de producción existen varias variables debido a los cambios. Entre estos se encuentran algunos operadores que están en entrenamiento. El inspector de calidad detecta un defecto en un ensamble, el cual trata de una misión de aplicar soldadura en un conector. Este más que nada es un ejemplo para entender mejor el W1H. El inspector de calidad avisa inmediatamente al ingeniero de calidad a cargo de dicho cliente. Este a su vez al ingeniero de manufactura a cargo de dicho cliente. Él argumenta que el jefe de línea descuidó su proceso, asimismo el jefe de línea involucra al supervisor de producción, siendo este el que exige que este tipo de defectos sean documentados y controlados por calidad. Aquí pues hace la pregunta, ¿qué problemas se tiene? Ocurrió un defecto por falta de soldadura en un conector. ¿Dónde ocurre? En la celda de producción 2257, por ejemplo. ¿Cuándo ocurre? Cuando el operador se basa a la estación de soldadura y no aplicó soldadura al conector. ¿Por qué? Por el personal se encuentra en entrenamiento. ¿Quién es el responsable? El líder de la celda. ¿Cómo ocurre? El inspector de calidad se percata del defecto y da aviso de inmediato al superior y ellos a ingeniería. Y pues más que nada, este sería un claro ejemplo, aplicando, ¿no? Más que nada las 5 veces para así profundizar la esencia del problema que ya vimos ahorita. Y pues sería todo, gracias por su atención.